¿Alguna vez se preguntaron por qué estos pequeños juegos son tan adictivos? Vemos a muchos amigos y compañeros que no pueden despegar la mirada de esta pequeña pantalla. Bien, pues el día de hoy les presento el porqué de la adicción a los videojuegos de celular. Después de adquirir un nuevo celular con el juego Total Conquest instalado, pasé horas y horas jugando hasta el punto de adentrarme en la gran grieta que lleva al infierno llamado Google Play. Acción, estrategia, aventura, rompecabezas, nómbralo y ahí está. Mi más reciente descubrimiento es Dungeon Gems, un juego en donde tienes que pelear contra oleadas de enemigos a un estilo piedra, papel o tijera, con un equipo de héroes con poderes elementales, los cuales entrenas y evolucionas. Parecido a Pokémon. Mientras avanzas, encuentras nuevos y más poderosos héroes que agregas a tu colección para llenar tu castillo. Igual que Pokémon. Y encuentras enemigos con poderes cada vez más fuertes. Igual que creo que sí tiene una mecánica un poco diferente. Pero es aquí lo curioso. No pude parar. Y es solo encontrar parejas. De verdad, mientras que Assassin's Creed y Dark Souls 2 se encuentran en la sala acumulando polvo esperando a ser jugados, yo estaba cada vez más emocionado por derrotar a esos orcos de agua con el nuevo elfo de madera que conseguí al derrotar al dragón de las catacumbas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las personas están perdiendo aventuras maravillosas como Skyrim y prefieren destruir un montón de dulces en Candy Crush? ¿Por qué Mario se queda en un segundo plano mientras entrenamos a nuestros héroes, conquistamos ciudades, cortamos frutas y corremos como locos por un tesoro perdido? Solía usar la metáfora, los videojuegos son como una pequeña droga, pero es verdad. Estos juegos son literalmente adictivos, y los desarrolladores lo saben. Los juegos se programan de tal forma que hackean nuestro cerebro, tomando ventaja de tu corteza cerebral, que probablemente no sabías que existía, y teniendo enormes consecuencias en la forma en lo que consumes y lo que juegas. Por esa razón, es importante saber los secretos de los desarrolladores de juegos portátiles. Para ello, es necesario entrar de lleno con la piedra angular: la dopamina. Si recuerdas esa clase de biología que explicaba cómo funcionaba la dopamina, más o menos entre la fotosíntesis y las funciones de una célula, mitocondria, núcleo, nucleolo, bueno, esa materia casi nadie le gusta. Como sea, la dopamina es una pequeña molécula que básicamente es la hormona de la felicidad. ¿Recuerdas aquella sensación al pasar el último nivel de ese juego que amas? ¿O terminar con la máxima dificultad a aquel jefe con ataques totalmente injustos? ¿La emoción al descubrir una arma secreta? ¿O solo admirar el nuevo motor gráfico que posee un realismo que es simplemente delicioso a la vista? Ok. Todo eso es causado por miles de cosquillas en tu cerebro causadas por las pequeñas moléculas de dopamina. Hablando científicamente, la dopamina es un neurotransmisor. Significa que viaja a través de las células de tu cerebro. Cuando por fin terminaste ese nivel de las motos de agua en Battletoads, tu cerebro salta para celebrar tu victoria y las neuronas emiten iones, creando una pequeña corriente eléctrica. Esa potencia eléctrica golpea al final de las neuronas. Los iones tocan la dopamina, que es disparada por el espacio entre las células, como pequeños Angry Birds. Solo que estos están felices, porque es dopamina. Entonces, al ser lanzados por la sinapsis, caen directamente en los receptores de dopamina, que, afortunadamente, se encuentran al inicio de la neurona más cercana. Como consecuencia, la dopamina viaja a la nueva neurona y el ciclo se repite, haciendo que tu cerebro tenga un shot de felicidad, excitación o satisfacción. Es como si tu cerebro te diera un equivalente a una palmada en el hombro y diga, buen trabajo, amigo. Entonces, si la dopamina nos hace sentir feliz, ¿por qué nos aburrimos con alguno de nuestros videojuegos favoritos? Bueno, el sentir que un juego se vuelve aburrido es por la desensibilización. En pocas palabras, significa que las señales transmitidas por la dopamina se van apagando. En cualquier tipo de adicción, ya sean drogas, alcohol o mi personal, la Coca-Cola, la adicción se vuelve cada vez más grande conforme pasa el tiempo. Es decir, las primeras veces que tomas Coca-Cola, el gusto es grandioso, por su sabor, lo refrescante, esa sensación al final de la garganta. Dios, quiero una Coca-Cola en este momento. En fin, en lugar de esperar una semana para tomar otra Coca-Cola, decides no esperar más y al día siguiente compras otra Coca-Cola mientras comes en un restaurante. Pero ahora la pides grande y sin hielo, para tener aún más refresco en tu vaso, haciendo que tu cerebro libere grandes cantidades de dopamina en las primeras veces. Pero con el tiempo tu cerebro empieza a decirte, has tomado mucha Coca-Cola últimamente, ¿no se te antoja un té helado, un café u otro refresco?
y te lo dice removiendo los receptores de dopamina, literalmente cerrando los receptores para que no cumplan su función. Entonces, menos receptores funcionan, haciendo que solo unas pocas hormonas logren pasar de neurona a neurona, dejando al resto fuera de la sinapsis, y así la señal se vuelve más débil. Claro que puedes conseguir la misma cantidad de dopamina, pero se requiere más tiempo y mayor cantidad para obtener la misma satisfacción que en un principio. Y con el paso del tiempo, más receptores se cierran, lo que significa que necesitas beber más Coca-Cola en menos tiempo, creando así un ciclo que se vuelve peor hasta que básicamente necesitas beber Coca-Cola cada hora para tener la misma cantidad de dopamina que conseguías en un principio. Pero a diferencia de la Coca-Cola, que puedo conseguir cuando yo quiera, los videojuegos portátiles tienen la cualidad de regular la cantidad que consumes. Primero se encuentran los niveles de introducción, en donde de manera muy fácil recibes premios, recompensas, desbloqueables y un montón de cosas. En mi primera hora en Dungeon Gems pude subir a mis personajes por lo menos 10 niveles, tenía más de 15 héroes nuevos y desbloqueé un montón de niveles nuevos. Me sentía imparable y era grandioso. Estaba nadando en dopamina, pero conforme avanzaba en el juego y se volvía más difícil, esos premios se hacían más esporádicos de lo que esperaba, pero en lugar de sentirme desanimado, me encontraba emocionado porque cada victoria se sentía importante, haciendo que la recompensa sea más satisfactoria. Esto se conoce como el radio de variación del reforzamiento por tiempo. Es lo mismo que las máquinas tragamonedas. Tú no sabes cuándo vas a ganar, pero cuando sucede la sensación es muy alta, y los diseñadores lo saben. Por eso se aseguran que ganes solo lo suficiente para que quieras volver por más. En segundo lugar, y más importante, juegos como Dungeon Gems, Candy Crush, Total Conquest y más tienen una mecánica que te limita el tiempo que puedes jugar. En una sesión puedes pasar algunos niveles, o si pierdes todas tus vidas, el juego te forza a esperar algunas horas antes de seguir con tus partidas. Es decir, que te detienen cuando más dopamina tienes, haciéndote que siempre quieras más. Pero el hecho de que no puedas jugar todo lo que quieras hace que el videojuego se vuelva más satisfactorio a la hora de volver a jugarlo. Esto se relaciona a lo que se conoce como la caminadora hedónica. Básicamente, cuando la situación de una persona cambia, sus expectativas de felicidad cambian con ello. Déjenme poner un ejemplo. Según estudios, las personas que han ganado la lotería no han declarado que se sienten más felices a comparación de antes de tener el dinero. Sus deseos tienden a crecer, resultando que no permanezcan en una línea de felicidad por mucho tiempo. El mismo resultado surge de personas que han quedado parapléjicas. Ellos reportan un mismo nivel de felicidad antes y después del accidente que los paralizó. Esto ocurre por el equilibrio de la felicidad, es decir que si las situaciones cambian, dependiendo de qué tan adaptables somos a dichos cambios, nuestras expectativas de felicidad son modificadas. Pero con los juegos para celular que te impiden permanecer mucho tiempo en el punto más alto de dopamina, el equilibrio de felicidad no tiene cambios. ¿Conocen la frase "la ausencia hace que el corazón crezca más encariñado"? Si tienes una relación a distancia te lo deben decir mucho, pero es verdad. En este caso, Dungeon Gems es mi novia que vive lejos. Salimos a pasear varios días, vamos al cine, tenemos una cena romántica, pero ella tiene que irse por un tiempo. Es entonces cuando empiezas a llamarla, recuerdas los hermosos momentos que pasaron y esperas ansioso hasta la próxima vez que la puedes ver. Es igual con los videojuegos, que están programados exactamente para que sientas lo mismo. Y es aún más fácil al hacer juegos gratis y poniéndolos en consolas que llevas en tu bolsillo, para que sea realmente sencillo el poder seguir conectado con esa sensación tan satisfactoria de completar un nuevo nivel. Pero aún falta un último punto para esta historia de dopamina. No podemos solo culpar a los juegos que son creados para captar la mayor cantidad de dopamina en tu cerebro y regulándolo para que la sensación no se pierda con el tiempo. Tú también tienes algo de culpa. Los estudios han demostrado que del 10 al 15% de la población poseen tendencias adictivas, haciéndolos propensos a engancharse más a cualquier cosa, a los videojuegos, por ejemplo. De este porcentaje se encuentra una cantidad significativa de videojugadores. Tenemos como ejemplo un estudio en donde se utilizaron imágenes magnéticas para observar el cerebro de videojugadores de 14 años de edad. La mitad de los niños pasaban más de 9 horas a la semana jugando, la otra mitad mucho menos. El primer grupo mostró una mayor actividad en el ventral estriado, parte del cerebro que controla las adicciones y la dopamina, demostrando que los videojugadores son más propensos a volverse adictos, pero también depende mucho de nuestra personalidad. Dime si alguna de estas frases te parece familiar. Solo tengo que derrotar a 10 cactumbas más para alcanzar el nivel 100 en mi personaje principal. Qué bueno que conseguí los 468 logros antes de la expansión de mi videojuego favorito. Lo siento, no puedo salir el día de hoy. Tengo una cita con Lara Croft en Tomb Raider. Hablando en términos simples,
obsesión con tareas repetitivas, yendo a extremos ridículos y la aislación social. 3 señales sencillas para saber si tú tienes una tendencia adictiva. Y para los videojugadores, eso hacemos por diversión. Y es verdad, los juegos para celular son creados para ser más adictivos que muchas drogas. Pero no te preocupes, no todo es malo. Los videojugadores que muestran estos signos de adicción también han demostrado que tienen mayor capacidad de organización, se sienten motivados al asumir riesgos, poseen un alto grado de IQ y un fuerte potencial de liderazgo. Así que no te preocupes si eres un adicto a los videojuegos. De todas maneras, existen cosas peores a las cuales ser adictos que solo buscar parejas en tu celular.